Buenos días. Estamos ya aquí en vivo transmitiendo. Nereida se va a unir ya. Muy bien. Buenos Hola, días, Nereida. hola. ¿Qué ¿Cómo más, José estás? Manuel? Muy bien, ¿me ves perfectamente? Te veo perfectamente y te escucho perfectamente. Y bueno, Bueno, comencemos nuestra Instagram Live hoy hablando con la doctora Nereida Lacera, que es una de las conferencistas invitadas a CONSEX, al Congreso Online Latinoamericano de Terapia Sexual y de Pareja. Y vamos a comenzar, Nereida, hablando un poco de ti. Cuéntame un poco de tu formación y de tu experiencia. bueno, José Manuel, gracias por esta invitación y por supuesto a Osvaldo, que son los organizadores de este próximo congreso. Estaba repasando hace algunas horas un artículo que yo compartí en el libro de Historia Latinoamericana de la Sexología, que tú también participaste, invitada por Osvaldo, en el que yo titulaba el artículo una sexóloga que alborota a la gente. Porque los comienzos míos, bueno, fueron un poquito como tórpidos. Yo quería especializarme en pediatría. Estaba recién llegada aquí a Bogotá, la capital de Colombia, medio perdida, recién divorciada. Y encontré cualquier día casualmente la publicidad de un posgrado de educación sexual en la Universidad Santo Tomás y decidí hacerlo porque no podía especializarme en pediatría porque ya tenía obligaciones con mi hija. Y desde ese momento, que a pesar de que el enfoque fue más que todo pedagógico, la mayoría de mis compañeros eran docentes que aspiraban a aumentar su escalafón y a ganar, por supuesto, más dinero. Empecé a enamorarme de este aspecto de la sexualidad que a nosotros, a los médicos, no nos enseñan, no nos enseñaban. Bueno, hablaré de mi época en el currículum. Cuando ya terminé ese posgrado de educación sexual, yo trabajaba en el Seguro Social de acá de Bogotá, que en ese entonces era la institución pública más grande del país. Y ya los colegas, cuando llegaba algún caso sobre todo de violencia sexual, me llamaban y me decían, hey, mira, tú que te estás preparando en eso. Y bueno, ahí como que empecé a hacer los primeros pininos. Y después ya, bueno, me devolví a Valledupar, de donde yo soy oriunda, en la región Caribe de Colombia. Allá empecé entonces con una periodista a hacer programas radiales, a aportar como columnista para el periódico de la región. Hice mi primer programa de televisión, hasta el día que un cura me llama saliendo de una de las emisoras de la ciudad y me dice, oye, ¿por qué deja de alborotar tanto a la gente? ¿Por qué mejor no te quedas callada, maneja esos temas mejor en perfil bajo? Y bueno, fue cuando me topé ya con el gran reto de estar metida en el mundo de la sexología. Luego, gracias a ti y a Osvaldo, pude certificarme ante clases como sexóloga clínica. Luego hice diplomado de terapia y pareja. ¿Te acuerdas que contigo montamos el primer diplomado de terapia de pareja en Barranquilla? Y bueno, desde entonces creo que ya voy a cumplir 25 años de estar trabajando no solamente como sexóloga clínica, sino también como conferencista, escribiendo, haciendo tertulias eróticas, en la docencia, de todo un poco, pero cada día más enamorada de la sexología. Entonces, básicamente, ese es el resumen de Nereida Lacera. Nereida, ¿y cómo fue eso de tú hablar de sexualidad en Valledupar, un área tan machista, donde el vallenato, que es música típica, muestra cosas muy machistas? ¿Cómo fue para ti eso, comenzar a trabajar en esa área? ¿Qué sentías en la comunidad? Bueno, fue duro, fue difícil porque la región Caribe es quizás junto con la región Pacífica las más
donde hay más predominancia del machismo, y como dices tú, la música vallenata, que es la música representativa de nuestra tierra, es una música todavía con una fuerte tendencia a las letras y a las costumbres de tipo patriarcal. Entonces fue fuerte, pero lleno de anécdotas que hoy me sacan una sonrisa o me hacen reír. Recuerdo que la primera consulta que yo hice fue en el consultorio de un amigo ginecólogo, allá en Valledupar, y me dice la secretaria, tiene un paciente, doctora, pero él pide que cuando él llegue, yo me salga de la oficina porque él no quiere que yo lo reconozca después en la calle, una ciudad muy pequeña. Y ella evidentemente tuvo que retirarse antes de que yo llegara al consultorio a atender al señor. La primera consulta llego yo y veo un hombre con todo el periódico abierto de par en par tapándose el rostro, él muy avergonzado. Esa fue la primera consulta que yo hice. Y bueno, y a lo largo de todos esos años que yo estuve atendiendo allá en la costa Caribe, si bien logramos avanzar en que se podía hablar ya del tema de la sexualidad abiertamente, sin falsos pudores, sin vergüenza, la gente empezó a educarse. Yo creo que se logró bastante, además de que el posgrado que hice de educación sexual me ayudó a trabajar de la mano con los docentes, que es un grupo muy grande de personas que ejercen una influencia, sobre todo en los niños y en los jóvenes, después de los padres de familia. Y eso me permitió trabajar, ir a los pueblos más remotos, montarme en mula, en motocarro, en motocicleta, para poder capacitar a los docentes tanto de municipios como de departamentos del Cesar y La Guajira, y se logró ya hablar abiertamente del tema. Nereida, ¿cómo fue el cambio de Valledupar a Bogotá cuando entraste a trabajar en Profamilia? Cuéntanos con eso. Bueno, fue un cambio grandísimo. Yo hacía en esa época 6 consultas semanales, la gente todavía muy atemorizada. Curiosamente iban más los hombres que las mujeres, a pesar del machismo. ¿Por qué? Porque los hombres, lógicamente, que querían sentirse más hombres, las mujeres todavía en esa sumisión, de pronto pensaban que no necesitaban la ayuda en sus problemas sexuales. Pero cuando llego a Bogotá, que me gané un concurso para trabajar en Profamilia, que es la institución privada líder en salud sexual y reproductiva en Colombia, pues ya empecé a atender 50 pacientes semanales. Entonces fue una escuela muy buena. Yo estuve 13 años trabajando con Profamilia hasta hace 3 años. Fue una escuela muy buena, además de que encontré una ciudad ya cosmopolita, muy abierta a que los pacientes en la sala de espera se encontraran con el que estaba esperando al urólogo, al ginecólogo, al médico general. Entonces ya encontré un ambiente totalmente diferente. Pero eso no me hizo abandonar Valledupar, porque seguía entonces yo periódicamente viajando allá y llevando los conocimientos de acá, de la capital del país, ya a una ciudad mucho más pequeña. Interesante, interesante. Nereida, dentro de las cosas que tú has visto en Colombia, ¿qué te ha llamado más la atención? Para ti, ¿cuál es la idea de la mujer en el contexto sexual? Esa área que tú has trabajado bastante y que has presentado en muchos congresos interesantes, ponencias. Cuéntanos sobre la psicología de la mujer, sobre la sexualidad de la mujer en Colombia. Bueno, yo creo que he recopilado la experiencia no solamente en la consulta clínica, sino en talleres que yo les llamo tertulias eróticas, en que específicamente se los dirijo a las mujeres.
Recuerdo que hace unos 4 años en Ecuador presenté un taller que le llamé vaginas sospechosas. Y eso fue, mejor dicho, la gente se inscribía, el cupo era limitado y ese día se desbordó el cupo, solo era para mujeres y se inscribieron hombres. Eso fue un caos que se armó porque la gente decía, pero ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Vagina sospechosa, ¿de qué se trata? Yo en ese taller, en esa tertulia, yo quise recibir lo que ha avanzado la sexualidad de la mujer, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Puedo hablar de Colombia. La mujer ha ido avanzando vertiginosamente en los otros campos, en el académico, en el laboral, en el político, en el cultural, pero en el campo sexual los pasos han sido como más lentos, si bien muy firmes. Hoy una mujer consulta porque siente que tiene el derecho de sentir, valga la redundancia, de sentir placer, igual que los hombres. Las consultas femeninas, si las comparo hace 20 años, han aumentado con respecto a las consultas sexuales masculinas, porque ya las mujeres no quieren sentir dolor, ya las mujeres no quieren fingir, ya las mujeres quieren disfrutar su sexualidad. Entonces, creo que la evolución de la sexualidad de la mujer comparada hace 20, 25 años, desde que yo comencé a ejercer la sexología, sí ha avanzado positivamente y la verdad que yo me siento muy satisfecha. Falta todavía camino por recorrer, pero creo que las mujeres van bien en este camino de buscar una sexualidad positiva, de reconocer que tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos y se está logrando de veras. Nereida, cuéntame algo más sobre ti personal. Tú tienes hijas, cuéntanos un poco de tus hijas. Bueno, yo tengo 2 hijas, Lina Marcela, que tiene 32 años, ella es una profesión nueva de los jóvenes que se llama nómada digital, que al comienzo yo no entendía muy bien, pero bueno, son aquellas personas que viajan y le van contando a la gente a través de las redes sociales, de sus blogs, de Instagram, etcétera, las experiencias de viaje, las van guiando, pero tiene un programa bonito de empoderamiento de la mujer, en el que ella les quiere hacer ver a las mujeres que podemos viajar solas sin miedos. Lina vive en Francia desde hace 6 años, está viajando, ya ha recorrido casi 40 países. Y la menor, Shadia Milena, que tiene 25 años, hace 2 años se fue para Francia, influenciada por su hermana, pero bueno, ya ella fue a trabajar, a conocer, aprender el idioma. Y hace pocos meses, antes de comenzar la pandemia, se casó con su novio francés, entonces también se instaló en Francia. Así que las dos están en Francia en este momento. Tenemos posibilidad de vernos con frecuencia, pues ahora con la pandemia ya imposible. Y nada, soy felizmente divorciada. Eso me permite viajar más, conocer el mundo, que es lo que quiero, ya de pronto no con los mismos bríos de mi hija. Y eso pienso yo que fue una ventaja, porque mira que el año pasado yo pude llevar mis tertulias fuera de Colombia, entonces hacer 3 tertulias eróticas en Canadá fue una experiencia maravillosa para la comunidad latina. Cuéntanos más sobre esa experiencia, interesante que una colombiana vaya a Canadá a hacer trabajo sexológico, cuéntanos. Sí, fue una experiencia muy bonita, bueno, diría yo que bueno, esto está molestando, estos audífonos. Yo diría que la ventaja de tener un hermano, ¿no?, que vive allá en Canadá hace algunos años. Entonces, uno de mis retos personales, no profesionales, era visitarlo, porque nadie de la familia había visitado a mi hermano, que tiene allá a su esposa, a sus hijos. Entonces, después de todo ese papeleo para la visa canadiense, a los colombianos nos exigen mucho más que para la visa americana. Por fin obtuve la visa.
Pero yo le decía a mi hermano, bueno, pero yo quiero hacer algo allá con los latinos, sobre todo en la región oeste de Canadá, donde él está ubicado en Calgary, no hay sexólogos. Hay unos cuantos psicólogos que se dedican a la educación sexual, pero la dificultad del idioma para los latinos ha sido muy, muy grande. Entonces, logré con él abonar el terreno. Él me organizó 3 tertulias para parejas, para mujeres, y él contactó a una psicóloga amiga colombiana que ya está radicada ya hace muchos años. Con ella tuve la oportunidad de dictar una conferencia para padres de familia y docentes y de presentar mi libro. Entonces fue una experiencia maravillosa porque no es fácil llegar a Canadá y hablar de sexualidad y hacer consulta. La consulta las hacía, por supuesto, porque no tenía el permiso y eran solo 20 días. Las hacía en el basement, en el sótano de la casa de mi hermano, donde él me habilitó su estudio. Pero la verdad que fue una experiencia interesante que la iba a repetir este año, pero bueno, ya tocará para el 2021 después de que pasemos esto. Entonces ahí vamos, José, vamos cada vez con ganas de difundir más este quehacer de la sexología, de presentar mi libro, Revolcando mi cama, de hacer las tertulias eróticas, que la verdad que es una puerta importante que uno puede abrir para que las personas, en el caso mío mujeres, porque me gusta trabajar, son las tertulias eróticas femeninas, puedan ir avanzando y salir de esa cantidad de tabúes y de miedos que todavía hay con respecto a la sexualidad. Ese libro tuyo, Revolcando mi cama, es un libro genial. Yo hago que mis mujeres pacientes lean ese libro porque le abre los ojos mucho a las mujeres y a los hombres también, porque los maridos de estas pacientes terminan también viéndolo. ¿Cómo surgió ese libro? Claro. Bueno, yo desde que comencé a escribir para diferentes diarios regionales en Colombia, como colaboradora y escribir para la página web de Profamilia, empecé a recopilar, ¿no? Empecé a recopilar artículos que me parecían como que le llegaban más a la gente en un lenguaje sencillo. ¿Te acuerdas que en el 2008 contigo escribimos el libro de terapia sexual en el tercer milenio, que ha sido un libro muy interesante, pero lo escribimos en un lenguaje técnico, pues para psicólogos, médicos, gente que trabaja en esto. Entonces, acá se me ocurrió hacer una recopilación de varios artículos en el que la gente del común pudiera leerlo, entenderlo, abrirlo en cualquier página, no necesariamente es una secuencia, y recibir la invitación que yo les hago con el nombre. ¿Por qué el nombre? Porque a las mujeres se les enseñó tradicionalmente a ser excelentes amas de casa, abnegadas esposas, muy buenas mamás, pero no se les permitía descubrir debajo de las sábanas, que ellas tendían perfectamente, esos secretos sexuales. No se veía mal, de mediados del siglo XX hacia atrás se veía mal que una mujer hablara de placer sexual, hablara de excitación. Entonces yo les digo a las mujeres y también a los hombres, vamos a revolcar la cama, vamos a descubrir esos secretos que nos escondieron durante siglos para poder vivir una sexualidad positiva. Y bueno, entonces se sacó el libro primero en versión digital, ya hace un año se hizo el lanzamiento en la Feria del Libro de la versión impresa, y ahora en este momento pues ya se paró un poquito el proyecto de la versión ampliada de Revolcando mi cama, la segunda edición. Entonces ahí estamos esperando para ver cuándo podemos sacar Revolcando mi cama 2. Muy bien, muy bien. Nereida, hablemos de CONSEX del Congreso. ¿Tú qué tema vas a tocar en el Congreso? Cuéntanos un poco sobre cómo es la temática que tú vas a desarrollar en el Congreso. Bueno, la violencia de género es un tema que nos atañe tanto a hombres como a mujeres, pero yo diría más, por supuesto, a las mujeres,
porque se asegura, y pienso yo que sin temor a equivocarnos, que el derecho humano más violentado a diario, en todos los minutos del día, en todas las horas de los días, es el derecho de la mujer a tener una sexualidad sana, libre de violencias. Y en ese campo amplio de la violencia de género, hay uno que creo que es el que más afecta la salud sexual, la salud física y la salud mental de las mujeres, que es la violencia sexual. Y dentro de la violencia sexual, yo empecé a investigar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué efectos hay en las mujeres que han sido violentadas o que están violentadas en este momento sobre su salud sexual, sobre su respuesta sexual? Y en la medida que empecé a revisar el tema, encontré que no solo hay efectos dañinos sobre la respuesta sexual, sino también sobre el desarrollo psicosexual, sobre la salud de las embarazadas, porque no nos olvidemos que hay muchas mujeres, no solo que quedan en embarazo, sino que aún embarazadas siguen siendo violentadas. Y también un capítulo importante que las mujeres lesbianas y los cuerpos femeninos, o sea, las mujeres intersexuales, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, que muchas veces nos olvidamos de ellas. Esas mujeres también sufren violencia de género y ellas tienen unas problemáticas terribles sobre su sexualidad, que es lo que quiero exponer en CONSEX, en el próximo congreso, para que los profesionales de la salud, no solo los médicos, los ginecólogos, los médicos familiares, sino también los psicólogos y otros profesionales de la salud, podamos detectar en primer lugar que muchas veces detrás de esa consulta de una disfunción sexual hay un episodio o varios episodios de violencia sexual. Es curioso, José, quiero comentar eso. Mira, la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia hizo un estudio entre el julio del 2019 y febrero de este año, una encuesta que distribuyó a más de 3,000 ginecobstetras de varios países latinoamericanos, entre ellos está Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, está en Centroamérica, está El Salvador y Guatemala. Y mira que el 85% de los ginecobstetras que contestaron esa encuesta aseguran que en sus consultas siempre encuentran un tema de violencia sexual en sus pacientes, a pesar de que ellas no llegan a la consulta por ese motivo. Y ellos piden más capacitación. Y eso, lo de los ginecólogos y de los obstetras, se aplicaría a todos los médicos en general. Yo entiendo que a los psicólogos en los currículos les hablan más del tema, pero a los médicos todavía nos hace falta hablar más del tema, que nos capacitemos, que veamos en cada paciente que llega a nuestra consulta por un flujo vaginal crónico, por un dolor pélvico, incluso por un sangrado menstrual irregular, un posible caso de violencia sexual. Entonces, ese es el tema mío, problemáticas sexuales en cuerpos violentados, una historia triste de millones de mujeres que nosotros debemos asumir el reto de detectarlo a tiempo para poder, lógicamente, ayudarlas. Muy interesante, Nereida. Bueno, Nereida, esta entrevista va a estar colgada en la página de CONSEX y es básicamente un elemento que va a ser visitado por muchas personas y que esas personas deberían recibir una invitación tuya a asistir al Congreso. Claro que sí, claro que sí. Contenta yo de participar como ponente en el Congreso Online de Terapia Sexual y de Pareja entre el 5 al 8 de noviembre, ¿sí? No me he equivocado, ¿cierto? 5-8 de noviembre. El 8 de noviembre a las 10 de la mañana será mi ponencia. Entonces, la invitación mía es a que se inscriban en la página de CONSEX, en las redes sociales también encuentran el link y bueno, y ese día nos encontraremos.
Bueno, Nereida, fue un placer conversar contigo, fue un placer hablar de la labor que tú has venido desarrollando, así como hicimos la semana pasada con algunos conferencistas y como haremos la semana entrante. Es más, a continuación de esta entrevista, dentro de unos minutos, voy a entrevistar a Margie Rincón y más adelante a Magdalena, y también está por ahí un colombiano argentino, un psicólogo que ha llegado a nuestro país y que hoy en día es prácticamente un valor colombiano en nuestro medio. Y más adelante ahí estaba. Un saludo a él, a Ezequiel. a este colega que también vamos a entrevistar en el futuro. Bueno, fue un Bueno, placer y llegamos hasta aquí. Hasta luego, Nereida. adiós, muchas gracias. Chao. Chao.